Continuamos, amigos, nuestro recorrido a través de la Biblia. Estamos en la primera epístola a los Corintios y hemos llegado al capítulo 2. Hagamos una lectura de este pasaje en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un capítulo con 16 versículos muy interesantes. Dice la Biblia: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, es decir, sabiduría terrenal, filosofía, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre quienes, pues entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no sabiduría de este siglo, de este mundo, ni de los príncipes de este siglo que perecen y se pierden, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si ellos hubieran conocido esta sabiduría de Dios, pues nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios las reveló a nosotros, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es una maravilla todo este pasaje bíblico. El apóstol aquí nos está recordando que su ministerio, su trayectoria de enseñanza, fue de glorificar siempre a Dios, no de glorificarse él mismo, no de echarse flores. Y cuando él fue a los Corintios, cuando les predicó el Evangelio, cuando ellos no eran cristianos y él les estaba predicando, él no fue allí a llevarles la filosofía de Platón, de Aristóteles y de cualquiera de los sabios de este mundo. Él no estaba realmente interesado en mostrarse como un filósofo y un discutidor de cosas y pensamientos y razonamientos humanos. Él fue con un mensaje sencillo pero contundente, con profundidad teológica, pero no demostrando como que él era un gran filósofo y conocedor de incluso de las mismas escrituras. Él no fue a demostrarse como un gran teólogo, sino que él fue a llevarles un mensaje, él fue a llevarles un misterio. El misterio era predicarles a un personaje o a una persona, a una persona divina y humana, al Señor Jesucristo. Él fue a hablarles no solo de la persona de Jesucristo, sino de la obra de Cristo también. Por eso dice a Jesucristo y a este crucificado. Él no fue interesado en hablarles a los sentimientos de ellos,
sino al espíritu de ellos. Él fue a presentarles la verdad. Jesucristo crucificado, y nosotros debemos ser crucificados con él. Fue a hablarles a la conciencia de ellos para que fueran despertados, resucitados, porque eran muertos vivientes, estaban muertos en delitos y pecados. Y no fue con demostración de sabiduría humana, sino con demostración del poder del Espíritu Santo que transforma los corazones. Y él dice que fue a ellos incluso temblando, que él no se presentó como que él era muy capaz de predicarles sin ningún miedo, como que él estaba sobrado. No, él fue dependiendo enteramente del Señor. Fue dependiendo del Señor. Por eso él dice que fue temblando, que él fue en ese temblor con debilidad. Entonces, eso nos enseña a nosotros a no depender de nosotros mismos, de nuestros conocimientos, de nuestra capacidad, sino que nosotros confiamos en que el Espíritu Santo nos va a guiar a enseñarle a las personas. Amados hermanos, los que hemos aprendido a depender del Señor para predicar, llegamos a la gente como yo llego a ustedes cada mañana con estas enseñanzas, no mostrándonos como sobresalientes, como mejores que aquellos que nos escuchan, no así, sino que nosotros llegamos a ustedes con mucha debilidad humana, pero confiando en que el Señor nos va a dar la fuerza y la sabiduría para enseñarles. No llegamos a ustedes, a los que nos escuchan predicar, como queriendo impresionarlos de que somos algo en esta tierra mejor que aquellos que nos escuchan. No, sino confiando en que Dios, por su misericordia, nos usará como vasos escogidos para poder predicarle a nuestros hermanos y enseñarles alguna palabra fresca que los pueda nutrir, que los pueda edificar. A eso era Pablo. Pablo no fue a demostrarles a ellos que él sabía más que ellos, sino que él fue confiado en que el Señor iba a hacer una obra en esa gente al predicarles a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. Así también yo espero que cada una de nuestras enseñanzas no les demuestre a ustedes que nosotros somos unos grandes sabios o alguna cosa humana, terrenal, sobresaliente, con algún diplomado. Eso no sirve para nada. Nuestra idea y además el propósito verdadero del predicador, el que ama a Cristo y ama la palabra y ama las almas y desea que sean transformados y tocados, es simplemente enseñarles la verdad, enseñarles el mensaje del Evangelio que pueda edificarlos y que pueda hacer que se enamoren del Señor y de su palabra y deseen cada día, cada mañana, aprender más de Él. Eso es lo que dejamos para ustedes. Entonces, con el mensaje de Cristo, los débiles podemos confundir a los fuertes. Con el mensaje de Cristo, los insignificantes de este mundo, los que son considerados como nada, lo débil y menospreciado, puede enseñar a los que se creen sabios. Y algunos de esos sabios que se creen sabios en este mundo, pueden llegar incluso a convertirse para que tengan, como dijo Pablo, todo lo que tenemos en esta tierra es basura. Lo tenemos por basura con tal de alcanzar a Cristo. Entonces, él dijo que ni mi palabra ni mi predicación fue con esa demostración de sabiduría humana, sino la demostración del poder de Dios, de la obra de Cristo, de lo que hace el Espíritu Santo, de lo que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, es eso lo que intentamos, lo que deseamos, y ese es el propósito. El Espíritu de Dios usa el mensaje del Evangelio, el mensaje que predicamos, para poder producir la convicción, la conversión que necesitan las personas del pecado a Cristo. Así, de esa manera, pues, como dice el versículo 5, pues vuestra fe no va a estar fundada en la sabiduría de los hombres, sino en la sabiduría que el Señor nos da. Eso es lo que necesitamos y eso es lo que queremos. Pablo estaba muy consciente de su propia incapacidad de poder salvar a las personas o de poderlos bendecir
con sus bendiciones personales. Él estaba muy claro de que él era un simple hombre y que podía hacer él por los humanos. ¿Qué podía hacer él por la gente para rescatarla? Lo mejor era que predicara simplemente el evangelio y le dejara el resultado al Señor. Y de esa manera, pues, podía haber buenos resultados. Eso es lo que debemos esperar los que predicamos y proclamamos el evangelio. Por eso no debemos buscar ninguna entretención ni diversión para el alma de las personas. Nada que pueda impresionarlos o divertirlos o hacer que vengan al otro día a escuchar el mensaje porque este pastor es muy divertido. Este pastor nos entretiene, nos hace reír, nos hace cosquillas, nos habla nuestros sentimientos, nos hace llorar. No es eso, sino que proclamemos el mensaje del Evangelio, enseñemos la palabra de Dios buscando una meta, que los hombres vayan a Cristo. Por eso, dice el versículo 6, hablamos sabiduría de Cristo, sabiduría espiritual entre aquellos que van alcanzando la fe, que van alcanzando la madurez. No es la sabiduría de este mundo, sino la sabiduría del Señor. Podemos hablar esta sabiduría entre quienes, entre los que aman la palabra, los que desean la palabra. No son los príncipes de este mundo, ni los reyes, ni los poderosos de este mundo los que pueden entender este mensaje, porque ellos se creen sabios y realmente se creen poderosos. La sabiduría de ellos es algo que se pierde, es algo perecedero, es algo pasajero. Pero hablamos esta sabiduría, este conocimiento bíblico entre aquellos que han podido, pero por la gracia del Señor, han podido salir de las cosas terrenales y ahora tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque éste será saciado. Hablamos esta sabiduría y estos misterios, que era la sabiduría oculta de Dios, la que él predestinó desde antes de los siglos, la que no le fue revelado ni a los profetas en el Antiguo Testamento, porque muchas cosas le fueron reveladas a los profetas del Antiguo Testamento. Pero muchos misterios que no le fueron revelados a ellos, le fueron revelados a los apóstoles para iniciar un nuevo pacto, un nuevo testamento, una nueva temporada. Y cuando esto le fue revelado a los apóstoles, ellos terminaron entonces las escrituras, ellos dejaron las epístolas, el Apocalipsis, el libro de los Hechos, todo este conocimiento y experiencia personal con Cristo y con el Espíritu Santo, y comenzó la era de la iglesia. Y esa sabiduría que fue oculta, las cosas que no le fueron reveladas a los profetas del Antiguo Testamento, esa sabiduría que había sido predestinada para la iglesia, ahora nos es revelada a nosotros. Y nosotros leemos el misterio del Evangelio, verdades maravillosas, tan poderosas, que ahora pueden disfrutar tanto judíos como gentiles que son convertidos al Evangelio. Las disfrutamos nosotros también en este tiempo. Nosotros esperamos en Cristo, esperamos en Él, esperamos estar con Él, pero mientras tanto predicamos estos misterios tan poderosos. Nosotros, estos misterios que podemos predicar, es porque el Espíritu Santo nos lo revela, nos abre el entendimiento. Ahora, ¿a quiénes les gustan estos conocimientos? ¿A quienes les gustan esta sabiduría poderosa, maravillosa? ¿A quienes? A aquellos que por misericordia del Señor van madurando en la fe, van madurando en el deseo de buscar al Señor, en tener una vida devocional, una vida más seria, más profunda, más cercana al Señor, y tienen esa hambre que comienzan entonces a desear la palabra del Señor, y entonces escuchan estos mensajes y los entienden. Hablamos sabiduría entre quienes han alcanzado sabiduría, quienes van madurando en la fe, los que no desean entretención, ni jueguito, ni circo, ni piñatas en el culto, sino que desean la palabra, la palabra, la palabra. Eso es lo que deseamos, esa sabiduría que ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si ellos hubieran conocido la sabiduría de Dios, estos conocimientos que tenemos, pues no hubieran crucificado al Señor de la gloria, no lo hubieran crucificado. Pero es que ellos son diabólicos, ellos son terribles,
ellos siguen los poderes satánicos, ellos siguen a todo lo que los demonios les han enseñado. Ellos han deseado las cosas terrenales, los placeres, los pecados terrenales, la conducta terrenal y han abandonado lo verdadero. Ellos son culpables y responsables de la muerte del Señor y nosotros vivíamos como ellos, estábamos con ellos, pero ¿cómo? Por gracia, por milagro, por la sabiduría del Señor, por predestinación, por decisión, por soberanía del Señor, nos trajo el Espíritu Santo a creer en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Nos cambió nuestra mente, nos enseñó su verdad, nos sacó de allí, del lugar donde estábamos, y nos trajo a conocer su palabra. Y ahora hoy, estando nosotros aquí, nos damos cuenta que lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los príncipes de este mundo, a los presidentes, a los reyes, a los filósofos, a los científicos. El Señor a nosotros nos deja abrir la Biblia y conocer estas profundidades de la teología, de nuestro Dios, de su persona, de quién es Él, quién es su obra, cuáles son sus atributos, cuál fue la obra que Él hizo al enviar a su Hijo Jesucristo, cómo es que Él decidió salvar al mundo, a los que Él decidió salvar del mundo, cómo fue su obra, por qué, y este misterio que no le fue revelado en el Antiguo Testamento a muchos profetas, nos ha sido revelado a nosotros y nosotros podemos conversarla unos con otros a los que son llamados por el Señor. Cristo en una cruz. Así vino la salvación al mundo. Cristo puesto en vergüenza en una cruz. El Hijo de Dios, Dios hombre, Emanuel, Dios con nosotros, Dios se humanó y fue maltratado, martirizado, avergonzado y crucificado como si fuera un delincuente, un vil malhechor. Lo asesinaron, pero de esa manera Dios tendría el resultado de la destrucción de este mundo perverso y de sus obras perversas. Él tendría el resultado de lo que Dios se planeó él mismo desde antes de la fundación del mundo hacer y lo logró, lo consiguió porque lo que Dios se propone siempre lo consigue porque Él es Dios. De esta manera derrotó el imperio de la muerte, derrotó el imperio de Satanás, derrotó el imperio del pecado, derrotó la sabiduría de este mundo, avergonzó a los filósofos y científicos. Y de esta manera, si alguien quiere ser salvo, no necesita saber todo lo que sabe un científico, todo lo que sabe un filósofo, no necesita hacer todas las obras que hacen las religiones de este mundo, no, tiene que escuchar el Evangelio de Cristo y cuál fue la obra de Cristo y quién fue Jesucristo y aceptar a Jesucristo y pedirle perdón a Jesucristo y uno solo es el camino, la verdad y la vida, solo se llama Jesucristo y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que puedan ser salvos sino Jesucristo y más vale que venga Cristo antes que sea tarde, antes que se le acabe el tiempo. Si ellos hubieran sido verdaderamente sabios, si ellos de verdad hubieran recibido esta revelación, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Pero como está escrito, las cosas que ojo no vio ni oído oyó, las cosas que no puede entender el ser humano, las cosas misteriosas, profundas y altas, más altas que las nubes, son las que Dios preparó, aquellas que no han subido al corazón de ningún hombre y que no podrá entenderlas de ninguna forma humana, son las que Dios preparó, pero solamente para aquellos que le aman. Las revelaciones, la inspiración, la iluminación, la revelación de los versículos bíblicos, los poderes del siglo venidero, toda la escatología, la profundidad de Apocalipsis, del libro de Daniel, son reveladas a los que Dios ama y a los que ellos aman. Si ellos aman a Dios, a ellos les revela Dios. A aquellos que Dios amó, predestinó, llamó, escogió, les transmitió este mensaje, estas verdades tan impresionantes. A ellos inspiró para que escribieran y a los otros iluminó para que leyeran. Y leemos y entendemos y comprendemos y somos iluminados por el Espíritu Santo.
todos los tesoros de Dios, las verdades ocultas en las minas del Señor. Él dice, caben ustedes profundamente en la mina, vayan profundamente hasta lo más hondo de la tierra y saquen los tesoros que yo tengo para ustedes. Y hay muchos mineros, poderosos mineros que Dios ha levantado, hombres sencillos, pero trabajadores, hombres que para este mundo son insignificantes, vil y menospreciado, pero Dios los enseñó a cavar en las minas profundas del Espíritu. Y cavamos y encontramos que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y no puede entenderlas la mente humana y no puede discernir el corazón humano que no tiene la revelación del Espíritu, son las que Dios puso en esas profundidades, en esas minas profundas donde están los tesoros, y el Señor nos entrega esos tesoros, verdades divinas. Y ahí es necesario que estemos nosotros y sacamos esos tesoros y los repartimos a todos los que vienen a escuchar. El que tenga oído, que oiga, que se acerque y oiga. Señor, ¿por qué hablas por parábolas? La gente no te entiende. Mira, hay multitudes que no logran comprender. Yo hablo por parábolas, hablo estos misterios para que entiendan mis discípulos. Y hablo de esta manera para que los pecadores no entiendan. ¿Cuáles? Mis enemigos. Los que me odian no pueden entender. Yo daré revelación a los que son mis discípulos, a los que me aman. A ellos les hablo de manera que puedan entender y les explico todas las cosas. Esto es un privilegio. Nadie ha podido jamás llegar a estas verdades por medio de investigaciones científicas ni indagaciones filosóficas. Nadie puede conocer estos misterios poderosos porque ha ido a una universidad, a Harvard o a cualquier otra universidad y salir de allí diciendo, soy un gran teólogo y conozco los misterios de Dios. Nadie a este conocimiento del Espíritu Santo, de las verdades de la Biblia, se llega de rodillas, humillado, llorando y diciendo con la mano en el pecho, soy un miserable pecador perdido que voy camino al infierno. Señor, perdóname, perdona mis pecados y lléname con tu espíritu y vuélveme la razón porque soy el hijo pródigo. Estoy revolcándome entre la comida de los cerdos. Por favor, vuélveme a ti, Señor, vuélveme a ti. Y el Señor nos viste, nos renueva, nos pone anillo, calzado nuevo, vestido nuevo y nos da una mente nueva. Y somos totalmente capaces de comprender las verdades del Señor. Él nos va dando conforme a la medida de la fe que Él quiere darnos, el conocimiento que quiera darnos. Unos comprenden más que otros, pero todos comprenden la palabra del Señor. Unos logramos tener un poquitito más de capacidad que otros, pero todos llegamos a comprender la palabra del Señor. La verdad de Dios solo se obtiene de rodillas, humillados, con humildad, suplicándole a Dios el perdón de los pecados y que nos dé esta sabiduría. Él nos dio esta revelación por el Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que todo lo escudriña, incluso las profundidades de Dios. Él es quien conoce las cosas profundas de Dios. Así de que todo esto que fue anunciado desde el Antiguo Testamento, todos estos misterios y poder y todas aquellas cosas que quedaron en paréntesis, que quedaron ocultas en el Antiguo Testamento y fueron reveladas a los apóstoles, ahora se nos revelan tanto los misterios de los profetas como los misterios de los apóstoles. Todo se nos revela a nosotros los cristianos, los hijos de Dios. ¡Qué envidia tendrán los pecadores! ¿Qué envidia tendrán los filósofos, ¿Qué envidia tienen los políticos? ¿Qué envidia tienen todos contra nosotros? Simplemente porque somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Qué envidia tendrán? ¿Qué ira? ¿Qué rabia? Porque ellos piensan, hemos estudiado de todas las formas y no encontramos que haya un Dios en ninguna parte. Lo hemos buscado, hemos hecho las mejores cámaras, las mejores naves espaciales. Hemos ido a lo profundo del mar, hemos ido a lo profundo de la tierra, hemos ido a la profundidad del espacio y no encontramos que estas cosas que dice la Biblia sean verdad. Total que nos declaramos ateos. Y si existe un Dios, pues nos burlamos de él. Pero la Biblia dice que Dios no puede ser burlado.
Entonces Dios ha decidido dar esta sabiduría a los niños, a aquellos ingenuos que no saben nada de este mundo, ninguna sabiduría profunda de este mundo, pero Dios los ha hecho sabios. Amado, usted debe estar contento en este momento. Usted es un sabio del Señor. Se levanta a las 4 de la mañana para escuchar la palabra del Señor, para orar, para ser iluminado por el Espíritu Santo, y el Señor le encomienda una tarea. A ti te hago sabio, te entrego mis misterios y ve y le enseñas a otros. No profundidades de filosofía, sino solamente enséñales a Cristo. Vive como Cristo vivió, vive para Cristo y enséñales a Cristo. ¿Y qué de Cristo? Su obra, Él fue crucificado, y enséñales que tú estás crucificado juntamente con Él. Porque ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo nadie conoce los misterios de Dios sino el espíritu de Dios. Entonces los asuntos humanos, lo que piensa el hombre, nadie puede llegar a descubrirlo. Pero el espíritu del hombre que Dios puso allí, Dios ha decidido que tenga el hombre una conciencia. Y Dios le ha dado al espíritu del hombre esa capacidad de escuchar cuando Dios le llame. Dios le ha dado esa capacidad de escuchar en su conciencia. Ese es como el interlocutor que Dios puso allí. Un animal puede comprender algunas cosas, comprender o más bien por instinto saber que debe librarse de la muerte, por instinto, simplemente por reacción, pero el animal no puede razonar. ¿Por qué me pasa esto? ¿Quién me avisó que me iba a morir? Él no puede razonar en eso, él simplemente libra su vida porque él tiene una forma de pensar que Dios le ha dado como animalito que es, como una bestia que es, pero no puede razonar. Pero el hombre sí puede razonar de dónde vengo, hacia dónde voy, quién me hizo. Y él puede entender los misterios del hombre, los puede entender pensando, razonando, porque Dios le dio espíritu para que pueda razonar y pensar en esto. De esa manera también cuando Dios lo llama, él puede escuchar. Samuel, Samuel. Entonces, heme aquí, Señor, heme aquí. Puede despertar y razonar. ¿Ve? Decía Samuel, ¿por qué me llamas? Elí le decía, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Samuel, Samuel, pero alguien me está llamando. Dios nos dio la capacidad de escuchar cuando Él nos llama. Entonces, ve y acuéstate, y si vuelves a escuchar esa voz dentro de ti, fuerte, que te llama, di, heme aquí, Señor, ¿qué debo hacer? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? Yo soy Jesús, al que tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Te voy a enseñar de aquí en adelante lo que vas a sufrir, a padecer por mi causa. Así a todos nosotros en algún momento de la historia se nos atravesó el Señor y nos llamó. El único que puede comprender las cosas de Dios es el Espíritu Santo de Dios, y Él tiene el poder para llamar a la obra que Él creó, y por tu nombre te llama Arturo, Arturo. Y tú dices, heme aquí, Señor. Aquí te dejo descubrir en tu conciencia, por el Espíritu que he puesto en ti, que eres un pecador, que disiernas entre el bien y el mal. Te estoy llamando y puedes escuchar esa voz maravillosa. Ese privilegio se lo da el Señor a los pecadores, que les permite arrepentirse y ahora conocer sus misterios, cosa que los sabios de este mundo nunca podrán entender. Los filósofos han ido a todas las universidades y no pueden entender eso. Han razonado de mil maneras. Los científicos tienen todos los conocimientos que quieren y que quieran tener, pero no pueden escuchar la voz del Espíritu Santo. Siéntase privilegiado, deje de quejarse, deje de poner esa cara de evangélico moribundo, deje de tener esa cara de borrego a medio morir.
porque le falta un tomate para el guiso de esta semana. Comas esos benditos espaguetis por esta semana así. Ya habrá tiempos mejores. Gócese que usted tiene una riqueza más poderosa que las riquezas de este mundo. Usted es un hijo de Dios, casi nada. Tiene el Espíritu Santo y los conocimientos del Espíritu Santo. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo para estarnos quejando como los mundanos. Hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Somos ricos. Los apóstoles y los profetas habían recibido el Espíritu Santo, podía compartir estas cosas profundas y verdades de Dios al mundo, a todos los hombres. Ahora nosotros somos privilegiados. Nosotros ahora hemos recibido el Espíritu Santo, no el Espíritu del mundo. Somos privilegiados. Se nos ha otorgado gratuitamente este poder, esta autoridad, estas verdades divinas, estas maravillas que fueron reservadas para el Nuevo Testamento. Fueron reservadas para nosotros. Y estas palabras que no son enseñadas con sabiduría humana, sino sabiduría del Espíritu Santo, que acomoda a lo espiritual, nos han sido dadas a nosotros. Estemos muy contentos, muy agradecidos que el apóstol Pablo aquí nos está aclarando, nos está comunicando estas verdades para que nosotros dejemos las tristezas. Estas palabras que el Espíritu Santo le dictó a los profetas y a los apóstoles nos quedaron ahora muy claras, escritas a nosotros, muy explicaditas para que nosotros podamos comprenderlas, lo espiritual con lo espiritual y lo espiritual para los espirituales. Para los espirituales, estas verdades divinas no son para todo el mundo, sino para nosotros. Escritores míos, aquí les revelo el Antiguo Testamento. Escritores y servidores míos, aquí les revelo el Nuevo Testamento. Escriban. ¿Por qué? Porque millones y millones de personas a quienes yo quiero salvar, lo vil y menospreciado de este mundo, leerán y entenderán. Pero Señor, ¿cómo pueden entender estos misterios tan profundos, tan espirituales? Yo les daré mi espíritu, soplaré en ellos, estarán llenos de mi presencia, leerán y conocerán, tendrán hambre y sed de despertarse a las 3, 4 de la mañana a orar, a leer la escritura. Yo pondré en ellos hambre y sed de mi palabra. Se levantarán temprano, buscarán, tendrán deseos de matutinos, de vigilias, tendrán deseos de orar, comprenderán mi voz, escucharán mis caminos, caminarán por mis caminos y enseñarán a los sabios de este mundo. Tendrán respuestas, serán consejeros de matrimonios, consejeros de personas, consejeros en su barrio, todas estas cosas. Entonces, esa expresión de acomodando lo espiritual a lo espiritual significa todo esto, que podemos enseñar estas verdades espirituales con palabras dadas por el Espíritu Santo. Nosotros podemos comunicar las verdades espirituales a hombres espirituales. Podemos hablarle a los pecadores y el Espíritu Santo despertará las conciencias de ellos. Entonces, es esto lo que Pablo nos está diciendo. Espero que hoy pueda yo expresarlo de manera que ustedes también lo entiendan. Lo espiritual lo entienden los espirituales. ¿Por qué? Porque el hombre natural no percibe, no entiende, no discierne las cosas que son del Espíritu de Dios. Para ellos son locura todo lo que estamos hablando aquí esta mañana. Si se levantaran a las 4 de la mañana a escucharnos, dirían, esta gente lo que está es loca. Eso es lo que ellos llaman locura. Pero el Señor dijo que con la locura de la predicación, lo que este mundo llama la locura de la predicación, es el mensaje que convierte al mundo. No solo es divino el Evangelio, divino en su inspiración, divino en su revelación, no solamente, sino que aprendemos cuál es la voluntad de Dios. No necesitamos la ayuda de ningún hombre natural enseñándonos cosas naturales para que nosotros aprendamos las verdades del Señor. No necesitamos Harvard ni universidades poderosas de esta tierra, sino necesitamos es que el Espíritu Santo esté en nosotros y así es como podemos discernirlas y entenderlas. Así de que el cristiano sabio no pierde tiempo tratando de conocer toda la ciencia y programa de este mundo y los interrogatorios de este mundo y las cosas de la filosofía de este mundo. Nada de eso. Nosotros no echamos las perlas a los puercos. Nosotros no damos lo santo a los perros. No, Señor.
nosotros nos vamos a buscar al Señor, predicamos el Evangelio y entonces vamos a enseñar estos misterios a los que aman estos misterios. Ustedes quieren estos misterios, aprécienlos. Son para ustedes los hijos de Dios. Las perlas no son de los cerdos. Los cerdos que se revuelquen en sus corrales, que se revuelquen en sus prostíbulos, que se revuelquen en sus universidades, que se vuelvan una miseria con su dinero, con su poder, con toda la física nuclear, con todo el conocimiento natural que quieran tener, que se sigan revolcando en todo eso, que sigan creyendo que de esa manera van a alcanzar seguro el más allá, que sigan creyendo eso, se van a quedar en esta tierra y se van a perder luego en las profundidades de los infiernos. Pero aquellos que aman a Dios, a quien Dios les ha revelado, ellos aman escuchar esta palabra. Señor, explícame. ¿Por qué fue que Cristo murió en la cruz del Calvario? Y tan sencillo, el Espíritu Santo nos lo revela. ¿Por qué? Porque el hombre no tenía forma de salvarse de ninguna manera. Toda la humanidad iba camino al infierno porque despreció a Dios en el huerto del Edén. Y todos iban camino al infierno. Toda la humanidad, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y tenía que venir un hombre santo y no existía. Entonces Dios se humanó, tomó esa decisión. Dios se humanó en su Hijo Jesucristo, se hizo hombre y en forma de hombre derrotó el pecado. En forma de hombre derrotó la muerte. Él murió y resucitó. En forma de humano fue martirizado, derrotó al diablo y las tentaciones, derrotó todo. ¿Y por qué así? ¿Pero por qué de esa manera? Porque Dios no lo hizo de otra forma, porque Él es soberano y Él quiso hacerlo así. Fue su decisión salvar la humanidad de esa manera. Cristo crucificado. ¿Y qué debo hacer entonces para ser salvo? Pídele perdón de todo corazón. Y eso es todo. Le pido perdón y ya. Sí, Señor, ese es el misterio del Evangelio. Pídele perdón de todo corazón. Y no te creas tan sabio, no necesitas hacer más nada. Pídele perdón de todo corazón y serás lleno de su Espíritu Santo. Y el Señor te guiará por la verdad y vas a perseverar hasta el último día. Y listo, y me muero y a la eternidad. Maravilloso. ¿Y por qué entonces la gente hace tantos esfuerzos de otras cosas? Porque los hombres se perderán por rechazar este mensaje tan sencillo que se les está predicando. Se perderán por rechazar los misterios de Dios. De nada les servirá ser doctores, ser papas, ser cardenales, tener 1000 religiones, 4000 religiones hay en el mundo, ser científicos, tener todas las enciclopedias que quieran. Nada, son unos ineptos. Nada de eso servirá. Porque el hombre natural no puede comprender ni aceptar las cosas que Dios ha decretado, que son cosas espirituales. Esto es para los espirituales. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, las entiende y nadie puede juzgarlo a él. El hombre que ha sido iluminado por el Espíritu Santo puede discernir estas maravillosas verdades, puede comprenderlas. Él no es enjuiciado por la razón de nadie. Nadie puede enjuiciar al hombre de Dios. Nadie tiene el derecho de decir, bueno, yo decreto y declaro que esta gente se va a perder. Nada. Dios ha decretado y ha declarado quiénes son sus hijos y nadie los puede juzgar. Son salvos y punto. Pero son pecadores iguales que todos los demás. Sí, pero Dios los ha limpiado y los ha declarado libres, libres de culpa y los ha salvado para siempre. Quizás sea un carpintero, quizás sea un instalador, un pescador, pero de todas maneras es capaz de estudiar las escrituras y comprenderlas. Quizás incluso un borracho, una persona que ha blasfemado contra el Señor. Pero si Dios le limpió su mente y le limpió su espíritu y lo hizo un estudioso de la palabra y le cambió su corazón y lo hizo amante de la verdad, si Dios tomó esa decisión soberana, entonces el Espíritu Santo lo ha llenado. Este cristiano ahora guiado por el Espíritu Santo investiga, indaga en la Biblia, escudriña, llega a una apreciación, a una comprensión del contenido de la Escritura y
La gente dice, se volvieron locos con tanta teología. Nosotros amamos la palabra de Dios, aceptamos la palabra de Dios. Para el mundo eso es un enigma, un misterio, y ellos no pueden entender que este grupito minoritario, que esta manada pequeña, sean salvos de esta manera. Pero eso es lo que Dios ha decidido. Eso es lo que Dios ha hecho. Quizá no ha ido nunca a un instituto superior, a un seminario superior, quizá no ha ido a las mejores universidades de este mundo, pero Dios ha tomado la decisión de llenarlo de su Espíritu Santo y que esa persona enseñe a los pecadores, tanto a profesionales, letrados como borrachos y otros pecadores. Él ha decidido que nosotros enseñemos la palabra del Señor. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo va a instruir a él y le va a decir cómo hacer las cosas? ¿Quién? Ahora, nosotros, por misericordia de Dios, tenemos la mente de Cristo, como dice el versículo 16. Así es de que el apóstol Pablo hace esa pregunta, ¿no? ¿Quién conoció la mente del Señor para que le pueda instruir? Ese planteamiento que hace ahí el apóstol, esa pregunta, pues tiene ahora su respuesta. Dios no puede ser conocido por ninguna sabiduría humana. No puede ser escudriñado por los hombres. Ninguno que no tenga el Espíritu Santo podrá entender ni lo más mínimo de la palabra del Señor. Nadie. Pero Él es conocido por aquel a quien Él decida que le conozca. Él es conocido y pueden acercarse a Él los que Él ha decidido que se acerquen. Amados hermanos, no sé por qué hay tanto lloriqueo en el pueblo de Dios y tanta quejadumbre. ¿Por qué? Si nosotros tenemos un privilegio, en esta mañana nos acercamos al Señor. Rogamos al Señor en oraciones y Él abre las puertas de su palacio de par en par. Vengan mis hijos a mí, que yo los estoy escuchando. Él abre la puerta y nos deja ver todas sus riquezas y sus tesoros. Son las revelaciones de Él para nosotros. Pero nos quejamos porque vemos que el vecino tiene una camioneta y nosotros de pronto no tenemos una camioneta igual a esa. Nos quejamos porque vemos que los vecinos compran esto, compran aquello, y aunque no tienen al Señor, parece que prosperaran en esta vida terrenal y material, pero no hemos visto los tesoros que el Señor nos está mostrando. Por eso nos quejamos. No nos estamos dando cuenta de las verdades que fueron dadas a conocer de una manera tan poderosa y sobrenatural por el Espíritu de Dios. Y Él dijo, hijos, quizás no les he dado como a la iglesia de Filadelfia, no les he dado muchas cosas terrenales y mucha fuerza terrenal, porque esa ha sido mi voluntad. Pero a ustedes les doy la iluminación de esta inspiración. A ustedes les doy estas verdades profundas, estos tesoros preciados más poderosos que todas las cosas que los hombres puedan tener en esta tierra. Se las doy a ustedes. ¿No les gusta? ¿No las quieren? Permítame responder, yo sí las quiero. Yo quiero esta iluminación, estas verdades maravillosas, estos milagros portentosos del Señor, esta inspiración tan maravillosa que solo pueden comprender los que tienen el Espíritu Santo. Yo quiero esto más que cualquier cosa de esta tierra. Así de que el capítulo 2 es una maravilla de esta primera epístola a los Corintios. Reciban ustedes esta maravilla de riqueza y no estén lloriqueando, no estén quejándose, gócense en la presencia del Señor.